Pero qué viernes musical que tenemos. No me digas si no está para escuchar esa hermosa música, ¿no? Yo te digo cómo lo escucharía. Yo lo escucharía con un whisky. Tomo poco, pero lo escucharía con un whisky, ¿no? ¿Y Sentado. solo o una buena compañía? No. Yo ya lo disfrutaría solo, muy egoísta. Soy muy egoísta en ese sentido. Con un whisky ahí y hasta que la vela no ardan. Claro. Y ¿sabés qué? Tenemos acá en vivo y en directo, gracias a Roberto Blanco, que lo tengo que saludar antes que me olvide, nada más y nada menos que a Pablo Sena. Ahora, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo muchas estás? gracias. De la antigua Jazz Band. Exacto, de la antigua Jazz Band. Qué lujo, por favor. Y sí, porque es una orquesta dentro del medio en Buenos Aires legendaria. Se Sí. formó en el año 67 y debutó en el año 68. De modo que ya tiene la orquesta 57 años. 57 años y bueno, y miles de anécdotas y muchos escenarios recorridos. Sí, por supuesto. Y para mí muy especial porque yo entré en la música por medio de esta orquesta, ¿no? Porque yo de muy chico empecé a escucharla y fue lo que me hizo meterme en la música. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, creo que todo el mundo habla del tango, de la movida del tango en Buenos Aires, ¿no? Que a todos nos gusta el tango, pero el jazz tiene mucha movida en Buenos Aires. Sí. Tuvo mucha movida y la tiene. En algún momento a lo mejor bajó un poco ese interés, Sí. pero desde hace unos años volvió a reaparecer de la mano también de la danza, del baile. Claro. Bueno, con el tango creo que también, ¿no? Claro. Muchos jóvenes se acercaron a la danza Sí. del tango y también lo hicieron al jazz. Y no solamente escuchamos música importada del jazz, sino que tenemos muy buenos, acá tenemos tu caso, exportamos también músicos de jazz. Mucha gente, muchos argentinos van por el mundo tocando jazz. Sí. Es que acá en Buenos Aires el jazz se hace prácticamente desde el momento que surgió en Norteamérica. Claro. Ya los años 20, 30, ya venían músicos de afuera a Buenos Aires. Algunos se quedaron acá y tiraron la semilla que fue germinando y muchas orquestas se fueron formando en esos años. Capaz también. que digo una tontera terrible. El papá de Carmen Barbieri puede ser también. Sí, ¿no? Sí, Él, claro. un gran músico también. Exacto, sí. Uno de los casos de emblemáticos, ¿no? Exacto. Bueno, y tenemos otros exponentes, en el caso de la guitarra, Oscar Alemán. Oscar Alemán, claro. Pero qué grandes músicos que fue un representante también en el exterior, no solamente en nuestro medio, ¿no? Desde afuera también, trabajó muchos años en Europa. Y hasta sufrió, yo diría, las consecuencias de las segregaciones raciales en Europa. Claro. Porque, bueno, Oscar Alemán era bien morocho, Bien ¿no? morocho, Chaqueño, sí. bien morocho, y estando en Europa sufrió la segregación racial. Increíble. Morocho es moreno. Moreno. Moreno, de tez totalmente morena, que en Argentina hay más en Uruguay, menos en Argentina, porque bueno, creo que hubo un problema de que la fiebre amarilla creo que fue, y bueno, fueron desapareciendo, pero Uruguay hay muchos. Y Oscar Alemán era un gran músico realmente, junto con grandes músicos que fueron a Europa, y bueno, como bien dice él, ¿cómo fue tus inicios en el jazz? Bueno, yo tenía un pariente, un tío, que había sido cofundador de la antigua Jazz Band, y de muy chico, bueno, las visitas familiares, yo escuchaba la música que él escuchaba, o lo escuchaba tocar el piano. Y me fui acercando solo, iba a escuchar, y me sentaba al lado cuando tocaba el piano, y le pedía que ponga música cuando no escuchaba. Y bueno, cuando tuve la inquietud de estudiar guitarra, obviamente mis viejos le fueron a preguntar a él, ¿dónde lo mandamos que quiere estudiar guitarra? Claro. Y sabiendo que me gustaba el jazz, bueno, me mandaron a un profesor de guitarra que tocaba jazz, también un referente, yo diría que después de Oscar Alemán, uno de los que le siguió en esa línea fue este profesor que yo tuve, Walter Malosetti. Bueno, el padre El padre de Javier. De Javier Claro. ¿Y comenzaste con él desde los 8 años? De los 8 años, sí, empecé a estudiar con él. Bueno, me fui interesando cada vez más por la música. Después hice la carrera académica de la guitarra, Claro. de la música. Bueno, y ahí fui ¿Y cómo continuando. influyó la enseñanza de él en el desarrollo? Bueno, yo me divertía en las clases con él. Bueno, Y eso es fundamental, importantísimo. Porque eso hacía que yo disfrute por lo menos de las clases.
de tocar, y no me asustó, ¿no? Entonces, fue fundamental esa cuota que él tuvo dentro de lo que fue mi aprendizaje, ¿no? Este, Totalmente descontracturado en la clase. Y yo, bueno, hasta la adolescencia tardía estuve así en relación con él, con su escuela, cuando formó su escuela de guitarra, su institución, su instituto. Fue el primero que escribió libros de enseñanza del jazz en la guitarra. Claro. Porque una cosa es tocar la guitarra y otra cosa es tocar jazz en la guitarra. Sí, sí, sí. Bueno, como puede pasar con Claro. toda la música popular, ¿no? Claro. Tiene su idioma, su forma de ser, y si uno no lo aprende, no lo mama bien, es una imitación, pero no llega a tocarlo bien, ¿no? Si yo quiero ponerme a tocar tango, no me sale, tengo que estudiarlo bien. Claro. Vos hablaste de referentes, uno sabemos que Oscar Alemán, también Malosetti. Otro referente acá nacional y otro internacional que hayas tenido que te gusta escucharlo aún todavía. Bueno, internacional de los guitarristas, siempre me gustó mucho Joe Pass, Herb Ellis, fueron guitarristas que acompañaban mucho al pianista Oscar Peterson, que también siempre me gustó muchísimo, de lo que son los músicos internacionales. De los músicos nacionales de la época de Walter Malosetti, Eduardo Ravera, con quien también estudié. Eduardo Ravera había sido guitarrista de Hernán Oliva, el violinista chileno, que también hizo una gran escuela. Ricardo Pelican, que es sobrino de Malosetti, de Walter Malosetti, y que también formó parte del grupo, del cuarteto de jazz que tenía Walter Malosetti. Claro. Con quien también estudié un tiempo y también tiene su escuela. En general, bueno, siempre uno guitarristas es lo primero que ve, ¿no? Pero otros instrumentistas, bueno, como dije recién, el caso de Oscar Peterson en piano, también siempre me atrajo muchísimo. Qué bueno. Además que estudiaste con Walter, más tarde cursaste la carrera superior en el Conservatorio Nacional con Graciela Pomponio. Exacto, sí. ¿Qué diferencias encontraste entre la formación académica y la parte autodidáctica? Bueno, a lo mejor de la manera que yo estudié jazz, al principio por lo menos, no difiere mucho de cómo se enseña académicamente la música clásica, en el sentido que se rige por un método, por libros, con ejercitaciones. A lo mejor dentro de lo que es el aprendizaje popular que yo hice en el jazz, bueno, se me ejercitaba mucho la lectura a primera vista porque se tendía a preparar un músico sesionista, es decir, un músico preparado para ir a un lugar y leer una partitura sin errores de primera vista, ¿no? Que es toda una ejercitación eso. En la educación académica a lo mejor eso no lo tuve y creo que no se hace. Sí, por supuesto, se exige leer. Y en la educación académica se hace mucho hincapié en la interpretación, cómo interpretar la música. Cosa que a lo mejor en la enseñanza del jazz que yo tuve, no, se dejaba más librado a una intuición propia. Pero bueno, hay mecanismos y métodos y parámetros de interpretación musical, ¿no? Cuándo tocar fuerte, cuándo tocar suave, bueno, de detalles, ¿no? Eso la música escolástica o académica lo cuida mucho. Pablo, antes de pedirte un tema, por favor, ¿podemos decir a la gente más o menos la historia resumidita, ¿no? ¿Cómo nace el jazz? Bueno, más o menos o casi igual que el tango. Una mixtura de culturas en Norteamérica, una cultura netamente africana, mezclada con una cultura europea que predominaba en Norteamérica. Los africanos, cuando son llevados a Norteamérica como esclavos, llevan todo su bagaje cultural, y a pesar de en Norteamérica querer borrar
cualquier vestigio cultural que traía esa gente, bueno, obviamente se siguió desarrollando, mezclándose con la cultura europea que predominaba en Norteamérica. Eso fue generando estilos musicales. Los africanos tienen la característica que para ellos la música no es un arte, no es un producto cultural o artístico que uno va a consumir, sino que forma parte de la actividad diaria de la vida. Entonces ellos en el trabajo, para hacerlo más llevadero, porque eran trabajos pesados y muy duros, lo acompañaban con música, con canto. A lo mejor las mismas herramientas que usaban para trabajar eran los instrumentos con los cuales se acompañaban para cantar y así poder mantener el ritmo de trabajo, que iba marcado por el ritmo de la música, y evitar ser castigados porque no rendían lo que debían rendir. Qué increíble, ¿no? Todos esos géneros musicales, que los podemos agrupar como canciones de trabajo, work songs, fueron desarrollándose, se fueron mezclando con otros y de a poco fue surgiendo lo que se llamó después jazz. Increíble. Lo más resumido. Interesante, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Interesante. ¿Te podemos pedir un temita? Sí, cómo no. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo ahí? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bárbaro. Voy a tocar de un guitarrista que los primeros guitarristas, aquellos que habían trabajado en plantaciones y tenían, bueno, que con el clima está súper desafinado. Sus familiares incluso habían trabajado, sus antepasados como esclavos. En algún momento, cuando la guitarra se electrificó, es decir, surgió la guitarra eléctrica, bueno, empuñaron la guitarra eléctrica y algunos, como el caso que voy a hacer referencia ahora, más o menos por los años 50, volvió a la guitarra así acústica, sin amplificar, para mantener su tradición, el sonido tradicional de la música que él escuchaba cuando era chico. Se llamó Big Bill Broonzy. Hay algunos videos, se pueden encontrar videos de esa época, de los años 50. Y gracias a Eric Clapton, que en los años 90 editó un disco unplugged, es decir, acústico, grabó un tema de Big Bill Broonzy. Bueno, la temperatura
Pero qué genialidad, por favor, qué hermosura. ¿Se quedan? ¿Qué? ¿Les gusta? ¿Les gusta mucho? Bueno, vayan mañana, sábado 31 de mayo, 21 horas, la antigua Jazz Band Swing City en Avenida Scalabrini Ortiz, 103 en Cava. Pueden sacar sus entradas por Passline. Sí. Exactamente, antigua Jazz Band Swing City. Me está comentando, me está pasando por la cucaracha información, mi querido Roberto Blanco, que hay un libro espectacular que le soltaron el año pasado. Sí, Editaron el año pasado. sí, editamos un libro con la historia justamente de la antigua, un poco explicando de dónde surgió, cómo surgió, y bueno, todo lo que fue pasando a lo largo de los años. A lo mejor no un libro donde hay muchos datos biográficos, ¿no? Claro. Un libro donde se encuentran muchas anécdotas, todas las que se pudieron contar, y todas las fotos que se fueron juntando en estos 57 años, bueno, no tantos porque el libro lo empezamos a escribir en el 2018 para los 50 años de la antigua. Pandemia por medio, se retrasó Claro, sí. la finalización, bueno, y finalmente pudimos terminarlo con una gran cantidad de imágenes que recrean o representan la historia de la banda, acompañadas por anécdotas. Qué lindo, qué bueno que puedan sacar ese material, ¿no? Porque hay mucha gente que los debe seguir muchísimo, ya generaciones, ¿no? Hijos, padres que van viendo el espectáculo y que seguramente se deben emocionar al ritmo de esta hermosa música. Claro, sabemos cuando se presentan y hacen los shows aquí en Buenos Aires, invitan artistas. ¿Qué artistas importantes suelen invitar? Bueno, nos presentamos muchas veces con quien tuvimos el placer de grabar un disco con Deborah Dixon, la famosa cantante de las Black and Blues y que ahora comparte este escenario con otras agrupaciones. Eventualmente nos hemos presentado también varias veces con Sandra Mianovich, que es una gran cantante de jazz también. No sabía que Sandra Mianovich cantaba. Sí, lo que pasa es que, claro, como ella dice, ¿no? Popularmente se la conoce cantando otro género. Claro. Y como ella dice también, ella quería que lo que cantaba lo entienda toda la gente, por eso cantó siempre en español. Claro. Y profesionalmente no lo hizo en inglés. Pero bueno, hace no mucho hizo sus presentaciones, sus conciertos homenaje a Ella Fitzgerald, al cantante de jazz, y obviamente, por supuesto, cantó en inglés, ¿no? Una voz hermosa, ¿no? Sí, canta excelente. Es muy buena realmente. ¿Podemos un poquito más? Sí. ¿No es mucho pedir? No, para nada. A ver, voy a seguir. Este guitarrista, Big Bill Brunzi, desarrolló un estilo, no lo inventó él, ¿no? Lo siguió recreando, que se le llama shuffle, que es tiene que ver con una danza, con un paso de baile que consiste en arrastrar el pie en el piso. Y lo llamó así, guitar shuffle, ¿no? El shuffle de la guitarra.
Qué bueno, Pablo. ¿Esto es parte de tu repertorio que haces con el dúo? Sí, paralelamente con la antigua, tengo claro. un dúo de guitarra, armónica, Sí. o banjo y armónica, con el que, sí, recreamos un poquito todo este estilo que se llama Delta Blues o Blues del Delta, Blues del Mississippi, que es Claro. el epicentro de El donde fue surgiendo claro. esta música afroamericana. Claro. ¿Y dónde se presentan? ¿Tienen alguna presentación ya? La próxima no, recién es en octubre, la próxima Sí. presentación del dúo, Sí. en Bar de Fondo, en Palermo. En Palermo. Sé que también se presentan en el conurbano. Sí, también estuvimos hace poco en Ramos Mejía. ¿Hay reductos en el conurbano del Sí, jazz? sí. Hay de jazz, hay mucho de blues. De blues. En el conurbano también, pero hay algunos de jazz. En Palomar hay un lugar donde se presentan muchos músicos de jazz. Bueno, Ricardo Pelican, que nombré antes, suele presentarse mucho en Palomar también. Sí, bueno, por suerte hay muchos lugares donde se puede escuchar música en vivo, ¿no? Que es tan distinto a escuchar música grabada. No, Porque es la otra onda cosa. sonora es un fenómeno físico. Te pega diferente. Exactamente, Sí. exactamente. Y por suerte hay muchos músicos muy buenos, de una última generación, digamos, última camada, muy interesados por las raíces. También sucede en el tango lo mismo. Sí. Me encuentro y por mi actividad veo muchos jóvenes que se acercan al tango, a la música folclórica, y que no solamente se acercan por lo último, sino interesados en el origen de esta música, tanto del jazz, del tango, de la música folclórica. Como que el blues se acercó un poco más al lado del rockero. Y bueno, el rock surge del blues. Claro. El rock nace del blues. Los guitarristas de blues, por ejemplo, B.B. King, en algún momento de su carrera andaba ahí, que si seguía con el blues o si se pasaba al rock, y algún productor a los músicos le hacía tocar más al estilo rock que al estilo blues, porque bueno, era lo que más vendía en ese momento, ¿no? Y B.B. King tenía que medio que competir con los guitarristas de rock de alguna manera. Competir, digo, comercialmente, ¿no? Claro, tantos años con la antigua, ¿tuviste la oportunidad de presentarte fuera de Argentina? Sí, en Uruguay, en Brasil, por lo menos yo, desde que estoy en la orquesta, son los dos países que visité con la orquesta. No llegaste a Venezuela. No, lamentablemente no. Después de tantas presentaciones, ¿no? Habrán tenido miles de anécdotas que se pueden contar acá en la radio. ¿Alguna sorpresa? No sé, alguien que estaba en el público y ustedes no sabían que estaba. ¿Pasó alguna vez algo así? No, ahora que recuerde, no. Bueno, alguna vez algún actor Sí. que, digamos, no se anunció, digamos, Claro. de perfil bajo, y lo vimos entre el Y público. ahí se decían, che, mirá quién está ahí. Sí, eso sí. ¿Quién nos Sí. vino a ver? Sí. Qué lindo. Bueno, recordamos, todo aquel que quiera disfrutar del mejor jazz, este sábado 31 de mayo, 21 horas, Avenida Scalabrini Ortiz 103 en Cava, Swing City, Antigua Jazz Band. Vayan ya corriendo, entren a Paz Line. Quedan poquísimas entradas, ¿eh? Vayan a disfrutar este sábado 31. Y bueno, Pablo, ¿nos deleitas con una más? Bueno, cómo ¿Sí? no. Con una no, más. Es un cómo placer, realmente. No queremos abusar, pero no podemos dejar irte sin que nos digas un poquito más de tu arte. Bueno, cómo no. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por Un saludo a Roberto también, que estuvo gestionando esta avenida. Está muy, muy emocionado, Robert. Es un gran trabajador.
Bravo, qué lujo, qué placer realmente. Pablo, infinitas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. El sábado, revienten, por favor, vayan 31, mañana 31 de mayo, 21 horas, sí, por para Pipeline, despedir el mes de Antigua, mayo. Jazz Band, Twin City. Un placer realmente, un Muchas lujo que gracias. nos dimos y nos vamos a fondo con jazz. Relajado, sí.